Japón, 1600, hay un hombre sentado en el suelo de un templo vacío. Afuera, el país está en guerra, clanes peleando por el control de todo, muerte, traición, caos. Adentro, él respira, no está rezando, no está durmiendo, no está haciendo nada que reconozcas como útil, solo está ahí. Su nombre es Miyamoto Musashi. Tiene 27 años y ya lleva 37 duelos a muerte sin perder uno solo. Y la pregunta que nadie se hace sobre él no es cómo peleaba, es cómo esperaba. Porque Musashi pasaba más tiempo sentado en silencio que empuñando una espada. Y resulta que eso no era una contradicción, era exactamente su secreto. Este video trata sobre el zazen, la práctica que Musashi usaba, pero no como te la han contado antes, como algo místico, o solo para monjes, o para gente que tiene mucho tiempo libre, sino como lo que realmente es un entrenamiento para la mente. Específico, medible, y más relevante hoy que en cualquier otro momento de la historia. En los próximos minutos vas a entender por qué la paciencia no es un rasgo de personalidad, es una habilidad, y cómo Musashi la construyó desde cero, de la misma manera en que construyó su dominio con la espada, sentándose a entrenarla, todos los días sin excusas. Musashi no llegó al zazen por espiritualidad, llegó por desesperación. A los 21 años, después de ganar más de 20 duelos, notó algo que lo perturbó profundamente. Ganaba, siempre ganaba, pero cada vez que enfrentaba a un oponente nuevo, algo pasaba en su mente antes del duelo. Una inquietud, una impaciencia porque terminara de una vez, una sensación de que el tiempo entre el inicio y el corte final era insoportablemente largo. Y eso lo asustó, no el miedo a perder, el miedo a que su propia mente fuera su punto débil. Un día visitó el templo de Shokokuji en Kioto. Allí conoció a un monje anciano que practicaba zazen desde hacía 40 años. Musashi lo observó durante una hora sin entender nada de lo que veía. Al final se acercó y le preguntó directamente, ¿qué estás haciendo cuando te sientas así? El monje tardó un momento antes de responder. Nada. Y ese es el punto, Musashi no lo entendió ese día. Pero volvió. Siguió volviendo. Y con el tiempo empezó a practicar él mismo. Y lo que descubrió no fue paz. Al principio fue exactamente lo opuesto. Descubrió el ruido constante que vivía en su mente y que nunca había notado porque nunca se había sentado en silencio suficiente tiempo para escucharlo. Pensamientos sobre el próximo duelo, sobre su reputación, sobre lo que pasaría si alguna vez perdía, sobre lo que otros pensaban de él. Y entendió algo crucial. Ese ruido no lo estaba afectando solo cuando se sentaba, lo estaba afectando siempre, en cada duelo, en cada decisión, en cada momento de espera. La impaciencia que sentía antes de los duelos no era nerviosismo, era ese ruido buscando una salida. Musashi escribió más tarde en el libro de los 5 anillos, algo que parece simple hasta que lo piensas bien. Conoce el camino ampliamente, y conocerás todas las cosas. El camino al que se refería no era solo la espada, era la mente, y el zazen era la forma de caminarlo. Pero para entender lo que Musashi encontró en el zazen, ayuda a ver a alguien que tuvo que aprenderlo desde cero. Alguien como Kenji. Kenji era un aprendiz de samurái de 23 años. Talentoso, rápido, comprometido con su entrenamiento de una manera que pocos lo estaban. Entrenaba 6 horas al día, comía bien, dormía lo suficiente, pero tenía un problema que su maestro Ayashi notaba cada vez más. Kenji no podía esperar. No en el sentido de que fuera impulsivo en el duelo, técnicamente era casi impecable, sino en el sentido de que cualquier cosa que se saliera de su control lo desestabilizaba por completo. Un cambio en el horario, una crítica inesperada, un rival que tardaba más de lo esperado en aparecer. Cosas pequeñas que a cualquier observador externo parecerían insignificantes, pero que a Kenji lo sacaban de su centro por horas. Una tarde, después del entrenamiento, Ayashi lo llamó aparte. Kenji, ¿cuánto tiempo llevas entrenando la espada? 9 años, maestro. ¿Y cuánto tiempo llevas entrenando la mente? Kenji no respondió porque la respuesta era obvia y por primera vez lo incomodó. Ayashi le dijo algo que Kenji recordaría el resto de su vida. Una espada que no puedes controlar es peligrosa para tu enemigo. Una mente que no puedes controlar es peligrosa para ti. Al día siguiente, Ayashi lo llevó al mismo templo de Shokokuji, donde Musashi había estado décadas antes. Le mostró la postura, le explicó lo básico, y le dijo que se sentara durante 20 minutos. Kenji pensó que sería fácil. No lo fue. A los 4 minutos quería moverse. A los 8 sentía que estaba perdiendo el tiempo. A los 12 su mente le presentó una lista completa de cosas más productivas que podría estar haciendo.
Y a los 16 minutos entendió algo que lo dejó incómodo el resto del día, que no podía quedarse quieto ni 20 minutos. El mismo hombre que podía sostener una espada durante horas de entrenamiento no podía sostener su propia mente durante 20 minutos de silencio. Eso era una brecha enorme. Y nunca nadie se la había señalado antes porque nadie había pensado en mirar ahí. Lo que Kenji descubrió en esos primeros 20 minutos no fue solo que le costaba quedarse quieto, fue que el Zazen funciona como un espejo. Te muestra exactamente qué hay adentro cuando sacas todo lo demás. Y lo que encontró con el tiempo fueron 3 cosas. 3 capas de ruido que había estado cargando sin saberlo. La primera capa, la urgencia de llegar. Cada vez que Kenji se sentaba, su mente hacía lo mismo, saltaba al futuro, al torneo que se aproximaba, a la técnica que quería perfeccionar, al momento en que finalmente sería reconocido como un maestro. El presente, ese momento exacto, sentado, respirando, no era suficiente, era solo el camino hacia algo mejor. Ayashi lo notó después de la primera semana y le dijo algo que al principio Kenji interpretó como filosofía poética. El que siempre está llegando, nunca está. Pero no era poesía, era una observación clínica. Cuando tu mente vive permanentemente en el destino, el camino se vuelve un obstáculo. Y cuando el camino es un obstáculo, todo lo que lo compone, las esperas, las demoras, los procesos lentos, se convierte en una fuente de tensión. La impaciencia no es intolerancia al tiempo, es intolerancia al presente. Y el Zazen entrena exactamente eso, la capacidad de estar donde estás, sin necesitar que sea otra cosa, sin apurarlo para que termine, no como actitud mental, como entrenamiento físico. Cada vez que tu mente salta al futuro y la traes de vuelta al momento, estás haciendo una repetición, igual que levantar peso, pero para el músculo que más importa. La segunda capa, la intolerancia al malestar. Después de 3 semanas practicando, Kenji llegó a una sesión con dolor de espalda por un entrenamiento intenso del día anterior. Ayashi le dijo que se sentara de todas formas. Kenji quería preguntar si había alguna otra postura, si podía usar algo para apoyarse, si podía tomarse ese día libre. No preguntó nada, se sentó, y los 20 minutos siguientes fueron los más incómodos de su práctica hasta ese momento. Porque su mente insistía con una sola idea: esto no tiene que ser así, esto podría ser más fácil. Alguien debería hacer algo al respecto. Cuando terminó, Ayashi le preguntó qué había pasado. Kenji describió el dolor, describió los pensamientos, describió el impulso de levantarse. ¿Y te levantaste? No. El dolor te destruyó. No, maestro. Entonces aprendiste algo hoy que la mayoría de las personas nunca aprende, que puedes sobrevivir lo que no elegiste. Esto es lo que el Zazen hace en su nivel más práctico. Te expone al malestar en condiciones controladas. Te enseña, repetición por repetición, que el malestar no es una emergencia, y esa enseñanza se transfiere al trabajo, a las relaciones, a los momentos donde la vida no hace lo que esperabas. Porque la raíz de mucha de la impaciencia que sentimos no es que las cosas tarden demasiado, es que nos enseñamos a nosotros mismos que cualquier demora, cualquier incomodidad, es una señal de que algo está mal y hay que resolverlo ahora. El Zazen interrumpe ese ciclo, no lo elimina de golpe. Lo interrumpe sesión por sesión, hasta que el sistema nervioso aprende que puede quedarse con lo que es, sin necesitar que cambie de inmediato. La tercera capa, el control que no tenemos. La tercera capa fue la que más le costó a Kenji, y probablemente sea la que más te cuesta a ti también. Después de 2 meses de práctica, Kenji notó algo. Seguía impaciente con ciertas cosas, específicamente con las cosas que dependían de otros. Las decisiones de su maestro, el ritmo de sus compañeros, el momento en que llegaría el torneo. Podía manejar su propia mente, pero cuando la fuente de demora era externa, algo diferente se activaba. Ayashi le señaló la raíz con una pregunta que pareció demasiado simple. ¿Alguna vez el sol salió más tarde porque tú querías dormir más? No, maestro. ¿Alguna vez el río cambió de dirección porque tú necesitabas cruzar? No. ¿Y por qué esperas que las personas sean diferentes al sol y al río? No era una instrucción para ser indiferente a todo. Era una observación sobre dónde se origina el sufrimiento, en la distancia entre lo que es y lo que creemos que debería ser. Sostener el sufrimiento por algo que no podés controlar no sirve para nada. Lo interesante es que esto que Musashi y los maestros Zen describían en términos filosóficos, la ciencia moderna lo ha podido medir. Un estudio de la Universidad de Harvard comparó los cerebros de meditadores de largo plazo con los de personas que nunca habían meditado. Encontraron diferencias físicas reales, no en actitud, en estructura cerebral. La amígdala, la región asociada con la reactividad emocional,
El miedo y la urgencia era significativamente más pequeña en los meditadores. Habían reducido físicamente la intensidad con que el cerebro generaba las emociones. Otro estudio, este de la Universidad de Wisconsin, midió los niveles de cortisol, la hormona del estrés, en personas que practicaban meditación regular versus las que no. El resultado fue consistente. Menor reactividad, mayor tiempo entre el estímulo y la respuesta, mayor capacidad de tolerar la incertidumbre. Eso es exactamente lo que Kenji estaba construyendo sesión por sesión, sin tener ningún escáner cerebral que se lo confirmara. El espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio es la paciencia. Y el zazen lo agranda, milímetro a milímetro. 4 meses después de su primera sesión de zazen, llegó el torneo. El rival de Kenji en la ronda final era conocido por una táctica particular. Llegaba tarde, deliberadamente. Hacía esperar a sus oponentes el máximo tiempo permitido antes de aparecer. Y funcionaba. Había ganado duelos antes de que comenzaran, simplemente por la ansiedad que acumulaba en su oponente durante la espera. Kenji esperó 40 minutos de pie antes de que su rival apareciera. 4 meses antes, esos 40 minutos lo hubieran destruido. Su mente hubiera construido escenarios, anticipado movimientos, consumido energía que necesitaba para el duelo real. En cambio, Kenji respiró. Simplemente estuvo ahí, en ese momento sin necesitar que fuera diferente. Cuando su rival finalmente apareció y los dos se miraron, algo pasó que ninguno de los espectadores supo describir bien después. Pero todos lo notaron. El rival esperaba encontrar a alguien ansioso. Encontró a alguien presente. El duelo duró menos de 2 minutos. Después, alguien le preguntó a Kenji qué había pensado durante la espera. Respondió algo que nadie en ese patio esperaba escuchar. Nada en particular. Estaba ahí, que para alguien que no ha practicado zazen suena raro. Pero para alguien que ha intentado estar completamente en un solo momento, sin que la mente se escape al pasado o al futuro, sabe exactamente qué significa eso. Musashi vivió hasta los 62 años. En una era donde la mayoría de los samuráis no llegaba a los 40. Escribió, pintó, esculpió, enseñó. Nunca perdió la claridad. Nunca perdió la calma. Entendió las leyes que gobiernan la mente paciente y las practicó. Primera ley. La paciencia no se entiende, se entrena. No hay insight que te haga más paciente, solo hay práctica repetida. El zazen es esa práctica. 10 minutos al día es suficiente para empezar. Segunda ley. El malestar que no huyes te hace más fuerte. Cada vez que sentís el impulso de escapar y no lo haces, construís algo. Es entrenamiento puro. Tercera ley. El presente siempre fue suficiente. Solo dejaste de verlo. La impaciencia vive en el futuro. Cuando traes tu mente a la hora, a este momento, esta respiración, esta tarea, la impaciencia no tiene dónde pararse. Cuarta ley. Lo que observas sin juzgar, pierde su poder sobre vos. No luches contra tu impaciencia. Mírala, dale espacio, nombrala en silencio. Cuando la observas directamente, descubrís que no es tan sólida como creías. Quinta ley. El que puede esperar, elige. El que no puede, reacciona. La paciencia no es pasividad. Es la diferencia entre actuar desde la claridad o actuar desde la urgencia. Uno de los dos casi siempre se equivoca. Musashi no era tranquilo por naturaleza. Era un hombre que eligió entrenarse para la tranquilidad. El zazen no te pide que creas en nada, solo que te sientes y que veas qué aparece. Si esto resonó, déjame un comentario con una palabra zazen. El próximo video es sobre cómo aprendía Musashi. No qué aprendía, cómo. Y la diferencia importa más de lo que parece. Nos vemos ahí.